Bueno, si bien estamos en plena campaña electoral, tenemos en este caso la posibilidad de hablar con una actual diputada, pero también con una actual candidata, porque aspira a renovar su banca en la Cámara Baja de Salta. Estoy hablando de Laura Cartuccia, con quien vamos a estar charlando hoy día de varios temas. Vamos a pasar por un pequeño debate, si le podemos decir, o polémica que hay respecto de la discusión de una ley que está pendiente en la Cámara de Diputados referido a los derechos humanos. Vamos a hablar de la ficha limpia y vamos a estar hablando de las pistolas Taser, porque ayer en la sesión de la Cámara de Diputados se opuso y le vamos a preguntar por qué. Gracias por venir, Laura. Por favor, un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a pasar por estos temas que acabo de plantear. Bien variados. Sí. ¿Qué pasó? Que hubo una suerte de polémica por una ley, por la creación de un instituto de la memoria en la Cámara de Diputados, para resumirlo al nombre. Sí, exacto. El año pasado el diputado Leiva presentó esta ley, la puso en el acta de labor. La comisión cabecera es la de Derechos Humanos, la cual presido. Distintos integrantes de mesas de derechos humanos, de hijos, madres, abuelas, nos solicitaron reunión a la comisión, en la cual los recibimos y escuchamos. Y también quien pidió reunión con la Comisión de Derechos Humanos fue el CES, el Centro de Estudios Salta. A raíz de ahí se empezó a generar una polémica porque este grupo de hijos, de madres y abuelas que integran la Mesa de Derechos Humanos Provincial me adjudicaron que soy negacionista y que me baso en la teoría de los dos demonios e impedí de que ese proyecto salga. ¿Qué dice el proyecto? ¿Qué propone específicamente? En realidad el proyecto lo que propone es la creación de un instituto de la memoria, la verdad y la justicia, con un presupuesto elevado, un proyecto y la educación en los colegios a los chicos. Pero más allá de eso... ¿Cuál sería el rol de este instituto? ¿Qué propone el transmitir proyecto? Contar cómo fue la historia, transmitir lo que sucedió en esta época tan oscura que hemos tenido en la Argentina y fundamentalmente poder contarlo también a los chicos en los colegios y que los chicos sepan qué fue lo que pasó en estos años. Más allá de eso, la Comisión de Derechos Humanos que se reúne, somos 9 miembros, además de mí, que soy quien la preside, y la comisión, o sea, los 9 miembros fueron los que se opusieron. A raíz de ahí se dio una serie de derroteros y de declaraciones en la prensa de estas señoras, a las cuales respeto mucho, no así ellas conmigo, por esto que te digo que me empezaron a tildar de negacionista, lo cual también lo considero discriminativo, ¿no? Porque yo quisiera que ellas me cuenten en qué parte del reglamento o en qué ley o en qué artículo de la Constitución Provincial o Nacional la Cámara de Diputados puede negarse a recibir a alguien que solicite que determinada comisión de la Cámara los reciba para escuchar. Bueno, fue eso lo que sucedió, no había, digamos, el consenso para que eso salga. En el medio, el diputado Leiva decide cambiarlo al proyecto y también se genera una suerte de discusión entre ellos porque ni siquiera entre ellos estaban de acuerdo con este proyecto en sí, con la idea central de lo que ellos querían. Y fue simplemente eso lo que sucedió. Después de ahí en más salieron a decir que yo no puedo representar los derechos humanos, que querían que yo renunciara a la comisión. Yo tengo la obligación de recibir a cuanta persona a mí me pida audiencia en la comisión y quieran que la Comisión de Derechos Humanos o cualquier otra comisión de la Cámara los reciba y los escuche. ¿Cuál va a ser el destino de este proyecto? Esperaremos a que el diputado Leiva lo vuelva a poner en acta de labor, que no sé cuándo será, cuándo le tocará el cupo, y por supuesto que se seguirá escuchando a todas las partes involucradas, porque de eso se trata la Cámara de Diputados. Nosotros no podemos cerrarle las puertas a todos los actores que están involucrados en determinados proyectos, ¿no? Y en todos los proyectos, porque de eso se trata, de buscar el consenso para que salga. Bien, Laura, de cambio de tema, y te pido que me corrijas si me equivoco, que sos una de las autoras en la Cámara de Diputados del proyecto de ficha limpia. Exacto. ¿Qué pasó? Que cerraron las listas, el sábado la presentación de las listas, y nos encontramos con muchísimos procesados por la justicia como candidatos.
Bueno, yo soy una de las autoras junto con Esteban Amat, el presidente de la Cámara. Este proyecto, esta ley, en realidad ya no es proyecto, esta ley lo que establece es que toda persona que tenga condena en segunda instancia no puede ser candidato o ocupar un cargo público. ¿Qué pasa en este sentido? Dependemos mucho de la justicia. O sea, sentencia firme. En segunda instancia. En segunda instancia. Exacto. Sí. ¿Qué pasa con esta gente que terminó siendo candidata a intendente? Muchos tienen pedido de elevación a juicio, algunos están imputados, pero en sí no tienen una condena firme. Entonces, yo lo que por ahí siempre digo es, en tanto y en cuanto la justicia no actúe con la celeridad necesaria que necesitamos, vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones y obviamente que nos va a hacer fracasar cualquier ley que tengamos. Porque esto me da la sensación, y ojo que quiero ser prudente en esto, de que no apelo a los juicios populares o al de la opinión pública que juzgue a alguien y lo declare culpable antes que la justicia, y que por esa, digamos, voluntad popular alguien no pueda ejercer el cargo, porque si no estaríamos en una guerra de presentaciones judiciales y no queda ningún candidato, ¿no? Pero vos sabés que en un primer momento... ¿Hay alguna autocrítica con respecto a esas sentencias en segundo término? ¿Hay algún gris que haya quedado en esta ley? No, en realidad no ha quedado ningún gris. Sí, en un primer momento nosotros queríamos que fuera condena en primera instancia. No logramos el consenso para eso porque también entendimos que en época electoral, campaña sucia de por medio, iban a llover un montón de denuncias para distintos candidatos. La forma más fácil de sacar del camino a un candidato es denunciarlo. Y listo. Entonces eso era lo que entendíamos en un primer momento. Que posteriormente esta ley haya que hacerle modificaciones, entiendo que sí, que haya que endurecerla un poco más, entiendo que sí, porque precisamente, bueno, pasa esto, pero también yo creo que si uno está denunciado o tiene un pedido de elevación a juicio, me parece que también hay que hacer una autocrítica y decir, bueno, no puedo presentarme, porque también es una manera que tienen de escudarse en los fueros de una legislatura, ¿no? Sí. O de un cargo. Claro, sí. Pero sí creo que quizás en un futuro podamos endurecerla un poco más. Esta mañana me decían en una entrevista esto, y yo decía, bueno, yo también apelo a la ética personal de cada uno, y me decían que bueno, que es una utopía, ¿no? Que uno sueña. ¿Qué dicen las leyes de países donde ya funciona esto? ¿Cómo funciona? Mira, en Mendoza funciona exactamente igual que en Salta, también es condena firme en segunda instancia. Lo que pasa que, bueno, los candidatos que se han presentado en las elecciones, por ejemplo, desde el año pasado, que ya se viene implementando en Mendoza, tenían la condena en segunda instancia. Entonces se pudo depurar muchísimo la cantidad de candidatos que estaban presentados y que, bueno, los han bajado precisamente por esta instancia. En el primer país que se aplicó ficha limpia fue en Brasil, que fue Lula da Silva quien la había promulgado, y fue la misma ley que a él le prohibió ser candidato en su momento hasta que él cumplió la pena y pudo volver a hacerlo. Creo que cada uno, digamos, de los países o de las provincias la van implementando y de acuerdo a cómo vayan logrando el consenso. Nosotros queríamos hacerla un poquito más dura, no pudimos, bueno, fue condena en segunda instancia. En un futuro la modificaremos y creo que la podemos implementar mucho mejor. Pero bueno, por el momento uno también apela quizás como ciudadano a decir esto, ¿no? Si una persona tiene un proceso, si está siendo juzgado, si tiene un pedido de elevación a juicio por una causa, también es una cuestión ética de decir no me puedo presentar. Bueno, ¿qué pasó ayer en la Cámara de Diputados? Sos de algunas de las que se opusieron al proyecto de traer a Salta pistolas Taser. ¿Por qué? Sí. Yo creo que no es el momento para debatirlo en Salta. Me parece que hoy la provincia de Salta tiene otras prioridades y también la policía tiene otras prioridades para poder discutir más que el tema de las pistolas Taser. Además, por otro lado, es una compra que hizo Buenos Aires y se le estaba pidiendo que una parte de esa compra sea destinada a Salta, con lo cual son procesos completamente distintos, ¿no? Pero por otro lado, en su momento, porque también este proyecto había sido presentado en el año 2021, que lo voté en contra, había hablado con el autor del mismo y también había estado reunida con ese momento con quien era la fiscal de Derechos Humanos, que era Verónica Simensen de Bielke, que ella me explicaba los motivos. Y la verdad que creo, como presidenta también de la Comisión de Derechos Humanos, que el tema de las Taser es un retroceso para los derechos humanos. Hay muchas denuncias hechas.
y también muchas denuncias iba en contra, en realidad, de lo que es el convenio contra la tortura, que tiene rango constitucional en nuestro país, porque el disparo de una pistola taser, ese choque eléctrico que se produce un gran dolor y se asemeja mucho a lo que eran las picanas. Entonces, me parece que en ese sentido hay que ser muy cuidadosos. Creo que hubiese sido muy lindo poder debatirlo con el ministro de Seguridad, haberlo debatido con la secretaria de Seguridad. Bueno, de hecho, yo ayer me comuniqué con ella y precisamente ella me contaba que no tenía una opinión formada al respecto, pero que sí iba a iniciar una ronda de diálogos con distintos actores involucrados. Porque a nivel nacional, digamos, el gobierno nacional el gobierno nacional, el kirchnerismo particularmente, oponiéndose a la compra por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente terminó comprando el gobierno nacional primero, ahora autorizó al gobierno de la ciudad. ¿Qué argumentar de lo que vos te pudiste seguir el tema? ¿A qué se debe este cambio en el gobierno nacional, el cambio de opinión respecto de la utilización de las taser? Mira, yo creo fundamentalmente que más allá de un cambio de opinión, a veces si es una cuestión que se toma desde el Ejecutivo, si es una decisión que ya se toma del Ejecutivo, pasa por tratar de respaldarlo o de apoyarlo. Yo en ese sentido soy muy cuidadosa también. Me parece que en este caso en particular en Salta tendría que haber estado el Ejecutivo involucrado en esta toma de decisiones. ¿Por qué? Porque muchos te dicen, bueno, pero es un proyecto de declaración. Y un proyecto de declaración, una vez que sube al recinto y una vez que está aprobado, ya es una decisión política del cuerpo. Y nosotros como legisladores tenemos una gran responsabilidad, que son las opiniones que nosotros emitimos. Entonces, hay opiniones que pueden ser beneficiosas para la sociedad y hay opiniones que pueden ser perjudiciales para la sociedad. Entonces, creo que en ese sentido hay que ser muy cuidadosos. No por el hecho de estar en campaña vale todo, ¿no? Entonces, mira, y además... Puede decir que la aparición de este proyecto tiene que ver con la campaña electoral. Y son cuestiones, si vos te fijas hoy en los titulares del Tribuno, es un cuarto de página, pero el título es Diputados aprobó las taser, y con respecto a lo que fue la ley para declarar de interés los 40 años de la democracia, tiene un título muy chiquito, ínfimo, y ni siquiera menciona a los autores. Entonces, te llama la atención, por un lado, que la implementación de pistolas taser puedan ser más importantes a 40 años de la democracia. La policía tiene armas no letales actualmente, tiene las balas de pintura, tiene las balas de goma. Yo, si no lo sabes, soy médica y una de mis especialidades es la oftalmología. Y en aquellos años que hacía guardia, me tocó ver muchos balazos de gomas en los ojos y me tocó operar muchos de ellos, muchos de los cuales fueron cuadros irreversibles. Entonces, creo que falta fundamentalmente capacitación, y me parece que eso es a lo que hay que apuntar, a la capacitación, a discutir cuestiones que son muy importantes también dentro de la policía, y me parece que no era el momento oportuno a días, porque estamos a días, a 40, 50 días de iniciar una campaña electoral, de discutir este tipo de temas. ¿Cuál es el costo de una pistola taser? Mira, ayer una colega mencionaba que eran $900, después esta mañana me dijeron que son $1.600 por cada pistola. Creo que es un gasto sumamente oneroso. Nosotros venimos de una provincia muy endeudada con el Fondo de Reparación Histórica, que realmente el ministro de Economía, Roberto Di Ballur, junto con el gobernador, han logrado disminuir esa deuda en $60 millones. Una provincia que está en pleno crecimiento económico post pandemia, que hemos logrado aumentar el Producto Bruto Interno con crecimientos de obras distribuidas a lo largo y a lo ancho de toda la provincia con criterio federal. Me parece que hoy la provincia tiene que enfocarse en este tipo de cuestiones, y creo que este tipo de inversiones es la que necesita para poder seguir creciendo, para poder seguir saliendo adelante, para poder seguir brindando oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Quizás más adelante podamos discutir taser sí o taser no, y se podrá discutir el impacto económico que eso puede causar en la provincia, pero me parece que es más adelante, no creo que sea este el momento oportuno. Nombraste el Fondo de Reparación Histórica y da la sensación como que eso es un tema que está asumido, es decir, sí, desapareció la plata, desaparecieron las obras, tenemos que pagar la deuda y no pasa nada, es decir, la justicia no actúa. Y en su momento la Cámara de Diputados tampoco actuó, que
digamos, de alguna manera tenía que ser la que garantizara y hiciera los seguimientos. ¿Qué sensación tenés vos respecto de todo esto? Mira, en su momento creo que fue un endeudamiento terrible para la provincia y que aquellos que estaban en la Cámara de Diputados en ese momento lo han aprobado. Obviamente fue una deuda muy importante que se adquirió con obras que se prometieron y que verdaderamente no están hechas. De hecho, el Yacuy es una obra que Gustavo Sáenz logró que nuevamente se vuelva a licitar y es una obra que tendría que haber estado terminada con el Fondo de Reparación Histórica, ¿no? Porque da la sensación, a ver, uno no sé, es una cosa como asombrosa, es decir, no está la plata ni las obras, desapareció todo, entonces, y que no pase absolutamente nada, es muy llamativo. Bueno, de hecho hay denuncias hechas en las justicias por diputados de la oposición que estuvieron en ese momento, hay diputados de la actual gestión que también han hecho denuncias en la justicia y bueno, vuelvo quizás un poco de vuelta a lo mismo, los tiempos de la justicia son otros y son distintos quizás a los que tenemos los ciudadanos de a pie, pero sí creo que la justicia tendría que actuar con mayor celeridad en muchísimos casos, ¿no? Laura, gracias por venir. Seguramente a lo largo de la campaña seguiremos charlando porque si tenés cómo decirme brevemente por qué 4 años más de Gustavo Sáenz y por qué 4 años más tuyos en la Cámara. Brevemente, porque Gustavo Sáenz es un líder, es un gran piloto de tormentas y ha sabido sobrellevar toda la situación que le tocó cuando asumió la provincia. Es una provincia que ha pasado por muchísimas cosas, por un endeudamiento terrible, que lo hablábamos recién, por una pandemia, por la crisis económica que trajo aparejada la guerra, por la inflación por la cual estamos atravesando a nivel nacional, y Gustavo Sáenz la verdad que supo ponerla de pie. Es un gran líder que nosotros tenemos en la provincia y creo que es lo mejor que le pudo pasar a Salta en cuestión de gestión. Bueno, y me queda que me digas en una frase por qué querés 4 años más en la Cámara. Para seguir apoyando el proyecto de Gustavo Sáenz, que es lo más importante, ¿no? Obviamente él es el líder y el conductor de este espacio político. Y creo que 4 años más de gestión en la Cámara son muy importantes para poder acompañar. Gracias por venir, Laura. No, un placer.